Bienvenidos a Física CPU. Hoy vamos a resolver el problema 1 de la guía 1. El enunciado del problema nos dice que para los fenómenos observables que se proponen a continuación, adoptar un sistema de referencia y elaborar un gráfico cualitativo de la posición en función del tiempo. Para resolver este problema tenemos que considerar dos cosas. Adoptar un sistema de referencia y elegir un gráfico cualitativo y realizar un gráfico cualitativo de posición en función del tiempo son dos cosas diferentes. Por un lado, se debe realizar el esquema y elegir un sistema de referencia. Recuerden que el sistema de referencia debe contener un origen y debe indicar la dirección en donde son positivas o negativas las posiciones. Y por otro lado, realizar un gráfico de posición en función del tiempo implica hacer un gráfico de x de t si es un movimiento horizontal o y de t si es un movimiento vertical. Comenzando con el ítem A, que es la posición de un automóvil estacionado, un sistema de referencia que podemos elegir es considerar a la calle donde está estacionado el automóvil como nuestro eje X. Vamos a considerar que hacia la derecha las posiciones son positivas y hacia la izquierda las posiciones son negativas. Además, debemos aclarar cuál es nuestro cero en nuestro sistema de referencia. En particular, si tomamos el cero como está dibujado, la posición de nuestro automóvil la podemos llamar como x0, es decir, el automóvil se encuentra en x igual a x sub 0. X sub 0 es un número distinto de 0 y positivo debido a nuestro sistema de referencia. Luego de realizado el esquema, podemos hacer el gráfico de posición versus tiempo. Tiene que quedar claro que el gráfico de posición versus tiempo es una recta horizontal sin pendiente. Con este gráfico estamos queriendo decir que no importa en qué tiempo nos estemos fijando, el auto siempre está en la misma posición, en la posición x sub 0. X sub 0 se suele utilizar para aclarar que es la posición inicial de nuestro móvil, de nuestro cuerpo. Pero en este caso, la posición inicial va a ser la posición final. Es decir, para un tiempo inicial 0, la posición inicial es x sub 0. Pero para el tiempo final t sub f, la posición final también va a ser x sub 0. El ítem A nos habla de la posición de un ascensor que parte desde el 9º piso hacia planta baja. Entonces, el ascensor se encuentra en el 9º piso y vamos a tomar como sistema de referencia y positivo hacia abajo. La posición inicial del ascensor la vamos a tomar en el 0 de referencia, es decir, la posición inicial del ascensor va a ser y igual 0. Luego, cuando el ascensor llega a planta baja, su posición va a ser y igual 9. Entonces, el gráfico y en función de t va a tener inicialmente en el tiempo inicial 0, la posición inicial y sub 0 es 0. Luego, a medida que el tiempo pasa, su posición aumenta, llegando finalmente a la posición y igual 9 para un tiempo final. El ítem C habla de la posición de una moneda arrojada hacia arriba. Tenemos que considerar que la moneda, luego de ser lanzada, va a alcanzar una altura máxima y luego va a volver a caer hasta la posición inicial. Podemos considerar como sistema de referencia y positivo hacia arriba, considerando como origen y igual 0 la posición inicial de la moneda. Luego la moneda va a alcanzar una altura máxima. El gráfico y de t entonces implica que inicialmente para t igual a 0 la posición inicial es 0. Luego la moneda va a alcanzar una altura máxima para algún tiempo correspondiente a esa altura máxima. Y luego, finalmente, la moneda va a alcanzar la posición y igual 0 para algún tiempo final.
El ítem D nos habla de la altura que alcanza el agua en un balde que inicialmente se encuentra vacío y luego está puesto bajo canilla abierta. Tenemos que darnos cuenta que en este caso estamos representando la altura del agua. Podemos considerar I positivo hacia arriba, entonces la posición inicial del agua puede ser I igual 0. Luego, a medida que el balde se llena, la altura aumenta, alcanzando alguna altura final. El gráfico de I en función del tiempo nos queda de la siguiente forma. A medida que el tiempo pasa, la altura del agua dentro del balde aumenta. Inicialmente, para tiempo igual a 0, la altura es 0. Luego, para algún tiempo final, la altura es I final. El último ítem es la posición de la mano mientras pinta con un listón. En este caso tenemos que pensar bien cómo es el movimiento, es decir, el pincel va a subir hasta una altura máxima y va a bajar hasta una altura mínima. Un sistema de referencia que podemos elegir es tomar positivo hacia arriba. En este caso vamos a considerar que la posición I igual 0 no se encuentra en la posición inicial, es decir, la posición inicial va a ser un I sub 0 distinto de 0. Nuestro gráfico de I en función de t puede ser algo como se esquematiza en la figura. Es decir, inicialmente el pincel empieza en una posición I sub 0 distinto de 0 para tiempo t igual a 0. Luego, en algún momento cuando se finalice el movimiento, el pincel puede terminar en una posición menos I sub 0. Esta posición final se va a alcanzar para algún tiempo final. Esta es solo una opción de cómo esquematizar esta situación, considerando que el movimiento comenzó en una altura máxima y terminó en una altura mínima. Deben recordar que existen infinitos sistemas de referencia. Los ítems fueron resueltos simplemente eligiendo uno. Pueden elegir otro sistema de referencia para cada situación y volver a resolver el problema.